Buenas tardes nuevamente, hermanos. A los presentes y a los que nos están viendo, bueno, tal vez nos vayan a ver en la mañana, en la tarde. Cual sea el caso, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Dios nos dé su bendición nuevamente. Es un privilegio nuevamente estar en este lugar, ¿verdad? A pesar de ser pecadores, a pesar de ser malos, Dios nos da el privilegio de estar en este lugar, abriendo su palabra, su santa palabra y compartiéndola con ustedes. Semanas atrás hemos venido trayendo la serie, por así decirlo, ¿verdad? De la familia, de la educación. Y hoy era el plan, pues terminar, ¿verdad? Y continuar con algunos otros temas, pues que también son de interés, son de importancia. Pero creo yo que Dios arregló las cosas y pues seguiremos hablando un poquito acerca de en esta tarde del matrimonio, un poquitito, ¿verdad? Antes del matrimonio y después del matrimonio. No va a ser como los otros estudios pasados, ¿verdad? Que nos enfocábamos completamente a eso. Vamos a ver una historia que ahí, ¿verdad? Viene lo que le estoy diciendo, pero vamos a aprender otras muchas cosas más que están ahí. Nuestra cita bíblica es una cita muy conocida, Segunda de Corintios, capítulo, ¿qué? 6, versículo 14, es un versículo muy conocido que se aplica para muchos casos. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En esta tarde, hermanos, vamos a ver varios detalles que aparecen en una historia que ahorita vamos a ver. Y vamos a comparar, ¿verdad?, cómo se manejaban las cosas en la antigüedad respecto al matrimonio. Y vamos a ver cómo se manejan hoy. Vamos a ver si es lo mismo o ha cambiado un poco o ha cambiado mucho. Y si ha cambiado, ¿es para bien o es pues para mal? Vamos a inclinar el rostro para orar. Gracias te damos en esta tarde porque nos has traído con bien una vez más, Señor, aquí a tu iglesia. Pedimos una vez más, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que cada pensamiento, cada palabra pueda ser inspirada por ti. Que tú nos enseñes, Señor, para aplicar en nuestra vida tus enseñanzas y para poder compartirla con la gente, Señor, que aún no sabe estas verdades que tú nos has dejado en tu palabra. En tus manos nos ponemos, te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿A quién de los que está aquí les gusta leer? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, en la semana leen mucho, hermanos, que eso es bueno. Leen su Biblia, leen el Espíritu de Profecía, pero lean, ¿verdad? Qué bueno que les gusta leer. Aquí vamos a leer un poquito también el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Una historia, ¿les gustan las historias? Voy a pedirles, hermanos, que utilicemos la imaginación que Dios nos dio, ¿verdad? La mente. Y cuando vayamos leyendo, pues vayamos imaginándonos, ¿verdad? Vayamos pensando, ay, aquí cómo sería esta situación, o aquí cómo sería el camino, ¿verdad? Que nos fuéramos imaginando si es un camino. Y de esta manera no nos vamos a dormir, no nos va a enfadar la lectura y nos va a interesar lo que estamos nosotros leyendo, ¿verdad? Dicen por ahí, metámonos pues a la lectura, ¿verdad? Como si nosotros estuviéramos ahí. Es Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, una historia conocida, ¿verdad? Pero que en esta tarde tenemos el privilegio de recordar y sacar algunas enseñanzas que están ahí. Vuelvo a repetir, no solamente del matrimonio, ¿verdad? Sino de otras cosas interesantes que pasaron y que podemos aprender también. Y poco a poco yo creo que este tema, si Dios nos da licencia, va a ser de los últimos o el último con respecto a esta serie, y tenemos que ir a otros temas pues también bastante interesantes. Creo que hemos avanzado algo, ¿verdad? En estos temas, y ya sabemos los libros que les hemos recomendado, así que si ustedes quieren saber más, pues ustedes van a ir a esos libros y vamos a seguir aprendiendo sobre aquellos temas. Dice la palabra de Dios así:
24:1, y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Un encargo, ¿verdad? Aparece ahí, de Abraham, ¿hacia quién? Fíjense, hermanos, que en esa cultura y en esos años, si lo trajéramos a nuestro tiempo, ¿a quién se le hubiera hecho este encargo si estuviéramos viviendo modernamente? Si este hombre hubiera estado viviendo modernamente. Si acaso le hubiera hecho el encargo ¿a quién? Al hijo. ¿Sí o no? Le hubiera dicho, oye, hijo, te encargo. ¿Sí o no? Te encargo, hijo, que no vayas a agarrar una mujer de los cananeos. En la modernidad hubiera sucedido esto, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, en la antigüedad, y esto no tiene que ver con cultura, ni tiene que ver con los años, tiene que ver con principios, ¿verdad? ¿A quién le encargó? A su siervo, al más viejo. ¿Podemos entender por qué al más viejo? Al que tenía mayor responsabilidad, al que tenía mayor conocimiento. A él encargó. Dice versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Hermanos, ¿entre quién estaban haciendo estas concesiones, estos tratos? El padre con el siervo. ¿Sobre quién? ¿Y dónde estaba la opinión del hijo? ¿Se dan cuenta? No se necesitaba. Versículo 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿A dónde? A la tierra, ¿verdad? De aquella tierra, pues, pagana, ¿verdad? Jehová Dios de los cielos, dice Abraham, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. ¿Dónde estaba el hijo? ¿Dónde estaba la opinión del hijo? No dice que iba a tomar novia. ¿Se acuerdan que una vez analizamos aquí que el noviazgo en la Biblia no existe? El noviazgo no es bíblico. Si ustedes se dan cuenta, Isaac no tenía parte allí. No le fueron a preguntar, oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría que de las de aquí o te gustaría de las de allá? ¿O cuál te gusta? Oye, mira, pues vas a andar de novio por ahí un año, ¿verdad? Para que se conozcan y si se entienden. Hermanos, si ustedes ven, vas a ir allá y vas a tomar esposa para mi hijo. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. ¿Se están imaginando la escena? Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. ¿Sabían que un camello es muy caro? Imagínense. Sí, dicen los que saben que, no sé si hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, un camello era mucho más caro que un carro hoy. Y pues el criado nomás tomó ahí 10 de los que tenían, ¿verdad? Para ir a hacer la tarea de que su amo le había encargado.
Dice, y se fue, dice, pues tenía a su disposición este siervo todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, cuando ustedes tienen, de hecho este era como el tema, ¿verdad? Principal, solamente que bueno, apareció lo otro y pues también lo vamos a incluir ahí para no cortar de tajo la serie de temas que veníamos teniendo. Cuando tú tienes un encargo, cuando tú tienes una misión, cuando tú tienes algo que hacer y que dices, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿O será que esto que voy a hacer sea correcto? ¿Será que esto, bueno, si yo siento que sí es correcto por esto y por esto, pero también por el otro lado yo veo como que no? ¿Qué haré? Hermano, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo tomas la decisión? Yo creo que la respuesta lógica es, bueno, pues oro a Dios, ¿no? Esa sería la respuesta lógica, la lógica y la más fácil. Pero ¿cómo sabes cómo Dios te va a responder? ¿Se acuerdan que hemos visto también en alguna otra ocasión que se pueden poner señales para recibir la respuesta de Dios sobre aquello que tú sabes o que no sabes cómo actuar? Y eso no es incorrecto, hermano. Obviamente, yo quiero aclarar, ¿verdad? A lo mejor no por ustedes, a lo mejor alguien que nos está viendo que no sabe. Pues Dios no nos va a aclarar, Dios no nos va a enseñar o a revelar algo que ya está escrito claramente, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, pues me voy al extremo. Ay, Señor, mira, si ahorita que pase por ahí, por ese puesto de carnitas y tú quieres decir, hermanos, obviamente ahí eso no te va a contestar Dios, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo, sí, me estoy refiriendo a situaciones que a veces se presentan en la vida y que a veces no sabemos qué decisión tomar. Eso le pasó al siervo de Abraham, hermano. Miren, vamos a verlo. Versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Ahí está la oración, ¿verdad? Que si bien a veces eso es lo que hacemos tú y yo, oye Señor, pues dime, mira, tengo este asunto, tengo esto que no sé yo qué hacer, no sé cómo hacerle. Mira, Señor, pues ten misericordia de mí y haz que me vaya bien, ¿no? Pero todavía no estamos diciéndole específicamente qué. ¿Estamos entendiendo? Versículo 13. Dice, mira, Señor, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Hermanos, ¿se dan cuenta de la manera de hablar con Dios de este hombre? ¿Se parece a la manera de hablar tuya y mía? Es una plática, hermanos. No está diciendo, mira, Padre nuestro que estás en los cielos, mira, no una oración mecánica. Es una plática. Mira, ustedes creen que Dios no sabía que ese hombre estaba junto a la fuente. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que a esa hora las hijas de los varones salían de... Claro que sí. Pero este hombre, hermanos, conocía bien a Dios, que él empieza a platicar con Dios. Mira, Señor, yo estoy aquí junto a la fuente de las aguas y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Y entonces viene ¿qué? La señal. La señal. Sea pues, mira, Señor, yo te pido, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Cómo ven la manera de este hombre, hermanos, de buscar la respuesta de Dios? ¿Les ha pasado algo similar?
¿Han practicado esta forma, hermanos, de hablar con Dios? Miren, yo les voy a decir una cosa, yo lo he practicado. Y a veces es complicado porque a veces uno dice, pues no vaya yo a tentar a Dios, ¿verdad? O no vaya a ser que la señal que yo ponga a lo mejor es incorrecta y entienda mal. Otra cosa, si hacen esto, háganlo en su mente. Porque hay alguien que está escuchando. Y si vamos a suponer de ejemplo a este hombre, lo dice en voz alta. Y el enemigo está escuchando y dice, ¿con qué esta señal pediste? Pues ahora yo voy a poner una impía que haga lo que tú dijiste para que le lleves la equivocada. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Por eso este tipo de oraciones se hacen en la mente, hermanos. Por ejemplo, si tú vas a ir a un lugar, ¿verdad? Un ejemplo. Tú vas a ir a un lugar, tú sabes obviamente que no vas a ir a hacer nada malo, tú sabes que a lo mejor ese lugar al que vas a ir es una necesidad, es algo correcto lo que tú vas a hacer, pero por ahí, ¿verdad? Traes algo que dices, Señor, si iré o no iré. Ahí es momento de ¿qué? De poner una señal, como este hombre, en tu mente, ¿verdad? Pedirle a Dios, mira, Señor, tú sabes, y es solo un ejemplo, tú sabes que yo estoy pensando ir, ¿verdad? Para allá, mira, tú sabes que lo que yo voy a ir a hacer, pues no es nada malo, mira, es hasta necesario así. Si tú quieres que vaya, Señor, ¿verdad? Ahí va la señal. Si tú quieres que vaya, mira, haz que suceda, mira, haz que de allá me hagan una llamada y que me digan que si vaya, que me confirmen, y esa, Señor, pero ese acuerdo nada más va a ser ¿entre quién? Entre Dios y tú. Y mira, Señor, si no me llaman y no pasa esto, Señor, quiere decir entonces que a lo mejor no es tu voluntad que yo vaya, ¿verdad? Entre Dios y tú. Hermanos, y cuando pues tú tienes una relación con Dios, ¿verdad? Cercana, y aquello que tú le estás preguntando a Dios, Dios ve que es pues correcto la manera que estás haciendo, ¿qué creen que va a pasar? Dios ha respondido. Dios ha respondido. ¿Saben qué pasa? De alguna manera increíble recibes esa llamada. Y entonces tú ya sabes qué quiere decir. ¿Que qué? Pues que sí puedes ir, ¿verdad? Que Dios te está dando permiso y que vas a ir a hacer algo bueno allá. Pero hay veces que a veces hasta te van a decir, yo te llamo. Yo te voy a llamar antes de que tú vengas, yo te voy a llamar. Pero como tú pusiste esa señal, ¿qué pasa? No te llaman. No sé si me estoy dando a entender. O sea, lo que era seguro que te iban a llamar, porque tú pusiste la señal, ya no te llaman, porque es la respuesta de Dios. Y es más, vas hasta prender el carro en la mañana y ¿qué? Todos esos son el lenguaje de Dios para darte la respuesta que tú estabas pidiendo. Y a este hombre le funcionó y ha funcionado las veces que hemos hecho esto. ¿Se acuerdan de Jerobal? ¿De Gedeón? ¿Se acuerdan que también puso y no solo una? Puso dos veces, ¿verdad? Exactamente, miren, versículo 14. Versículo 15 ya, y aconteció, fíjense hermanos, las respuestas de Dios cuando son conforme a su voluntad los pedidos, a veces no tardan. Cuando tú tienes una petición con Dios, que es de acuerdo a su voluntad, a veces las peticiones no tardan ni siquiera un día, ni siquiera una hora, sino ¿cuánto? En un momento. Eso le pasó a este hombre, mira. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, o sea, todavía ni siquiera terminaba. He aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Rebeca sabía algo de esto? Nadita, hermano, nada. Miren, ¿saben qué va a pasar también? A veces tú vas a ocupar el lugar del siervo, pero hay veces que vas a ocupar el lugar de ¿qué? De Rebeca, porque alguien hizo una oración, hizo un pedido, pero eso tiene que ver contigo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo?
Versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Fíjense que él no utilizó palabras de más para que se cumpliera la señal. ¿Sí se dan cuenta de esto? Porque él bien podía haber dicho: bueno, esta se ve como que está, como que bien, pues es bonita, pues yo le voy a decir que para que se acomode. No, él nada más dijo cierta parte y dijo: voy a esperar a que me responda para ver si esta es, o si me va a responder conforme a la señal que puse. Le puse a Dios. Dice, y ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Si hubiera quedado hasta ahí, ¿qué quería decir? Pero fíjense, hermanos, versículo 20, 19, dice: y cuando acabó de darle a beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Hermanos, las mismas palabras que él había hablado con Dios, las mismas palabras que Rebeca. ¿Quién le dijo a Rebeca que dijera esas palabras? Las mismitas palabras que él había puesto la señal con Dios. ¿Se acuerdan que dijo el hombre? La que me diga, no solamente te voy a beber a ti, sino a tus camellos. Esa quiere decir que esa es. Las mismas palabras. 21. ¿Cómo estaba ese hombre, hermanos? Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le presentó un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes para sus manos que pesaban 10 ciclos de oro. Todavía faltaba una señal, hermanos, que aunque él no la había pedido ahí en el momento, pero ya él había hablado con Abraham. ¿Qué señal era? Que tenía que ser pariente o que tenía que ser de la familia de Abraham. Por eso dice que todavía el siervo, aunque estaba maravillado, dijo: bueno, necesito ver todavía, ¿verdad? Dice y dijo: ¿de quién eres hija? Ahí va a ser como la señal final, ¿verdad? Te ruego me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde poseemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Vamos a saltarnos, hermanos, hasta el versículo, porque la historia es larga, aunque bonita, pero larga. Versículo 60 desde el 60 para agarrar contexto. Ya cuando se van a despedir, ¿verdad? Ya que el criado había visto que esta sí era, que Dios ya le había dado la señal, ya Rebeca había aceptado, ¿verdad? De que se iba a casar con Isaac. Dice: pues mira, allá está el siervo, el hijo de mi señor, que se llama Isaac, y pues quiere que tú vayas y que sea su esposa de él allá. ¿Irás? No, pues sí voy, porque dice que Rebeca entendió que eso venía de Dios y obedeció la voz de Dios, ¿verdad? No se puso a pensar Rebeca: ¿y cómo estará? ¿Y estará feo? ¿Verdad? Lo estoy diciendo, hermanos, porque hoy en la modernidad, ¿qué? ¿Y estará güero? ¿Estará prieto? ¿Estará alto? ¿Y qué tal que está feo, como dice acá nuestro hermano? Hermanos, nada de eso, porque antes lo que importaba era la obediencia a Dios. Y miren cómo recompensaba a Dios. Tal vez Rebeca, ¿verdad? Era temerosa de Dios, le dio un buen esposo, Isaac, ¿verdad? Rico, consagrado a Dios. Y Isaac confiaba en Dios y confiaba en su padre. ¿Y qué le dio? Dice que una esposa de buen parecer, cortés, amable. ¿Qué pasaría si los jóvenes de hoy confiaran de esta manera en Dios? Hermanos, sin duda pasarían cosas parecidas. Miren, sin buscar, sin andar diciendo: ay, que a lo mejor conocemos que unos que andan buscando desde hace 10, 15 años y no encuentran nada. 40 años buscando y no encuentran nada.
lo mejor sería, ¿verdad? Confiar en Dios y pues Dios nos mandaría lo mejor. Y si Él ve que no hay algo bueno, mejor, pues mejor no nos manda nada, ¿verdad? Pero como seres humanos somos dados a buscar, no de acuerdo a lo que Dios dice, sino de acuerdo a lo que ¿qué? Me gusta o pienso que eso es lo mejor, lo que me conviene. Miren cómo desenlaza esa historia, ahorita vamos a aprender más cosas. Dice, se levantó entonces Rebeca y sus mozas y subieron sobre los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan de ese pozo? Porque él habitaba en la tierra del sur y había salido Isaac, ¿a qué, hermanos? Si tú tuvieras un hijo así de obediente, ¿verdad? Como Isaac, no le quisieras regalar también lo mejor, ¿verdad? Hermanos, Dios es así. Fíjense, Isaac no había salido allá al campo allá a andar brincando, allá a jugar o allá. Hermanos, no dice que salió a orar. Seguramente en el pensamiento de Dios, hermanos, eh, era un regalo de Dios para Isaac. Ah, mira, está hablando conmigo. Imagínense el pensamiento de Dios. Estoy hablando con Isaac o Isaac está hablando conmigo. No sabe la sorpresa que le tengo. ¿Ustedes creen que Dios se deleita en darle lo mejor a sus hijos? Y había salido Isaac a orar al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí venían los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la introdujo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Una historia bonita, ¿verdad? Una historia donde ocurren milagros, una historia donde vemos que las cosas eran un poco o mucho diferentes a las cosas de hoy, y que podemos aprender bastante sobre bueno, dos cosas, ¿verdad? Pusimos, aprendimos la enseñanza sobre cómo ponerle, ¿verdad? Una señal a Dios en alguna cosa que no sepamos cómo hacer, y estamos aprendiendo sobre el matrimonio, sobre el noviazgo. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Nuestro hermano Pedro. Ya en el sentido de, por ejemplo, este criado, no hubiera podido hacer caso omiso. Él va, se sale bien, ¿no? Era temeroso, ¿verdad? De Sí, Dios. entonces, bueno, ahora, cuando se hacen oraciones en la iglesia, normalmente hacemos oraciones. Eso no quiere decir que esas oraciones sean igual cuando andamos allá. A veces se necesita tener esa relación para hablar con un amigo, ¿no? Esta formalidad. Y algo que me llama mucho la atención es que este siervo o esta persona eh, se le dirige a Dios, pero su lenguaje es sereno, no usa el lenguaje corporal como algunos de nosotros. Tenemos que acostumbrarnos, porque si el diablo no se da cuenta de lo que estoy pidiendo, porque yo se lo digo en la mente, pero mi lenguaje corporal puede ser tenemos que acostumbrarnos a orar a Dios de una manera serena cuando estamos pidiendo algo, y con la misma serenidad cuando estamos agradeciendo. De tal manera que Dios. Y a veces no necesariamente se tienen que pedir señales para Claro. trabajos, hay muchas No cosas sabemos qué que, hacer, ¿verdad? ¿sí? Cómo. Ahora, cuando tarda esa señal, no es bueno estar. Imagínate que yo le estoy diciendo a Dios, a ver, Señor, si me llaman, me van a dar trabajo.
y entonces no llega la llamada y yo quiero que me llegue. Y yo soy el que ya. Y yo, a ver si me vas a llamar. Ahí ya se rompe. Ahí ya ya se rompe, y entonces mucha concentración. Y estar dispuestos para que nos dicen no y no existir, porque mejor. Así es. Dije hace un momento, gracias hermano. Dije hace un momento que aprendimos mucho del matrimonio y del noviazgo. Alguien va a decir, pues no, que noviazgo no. Bueno, pues eso es lo que aprendimos. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a ver qué dice el don profético acerca de esto, de lo que nosotros acabamos de leer, porque ustedes acuérdense que amplifica, ¿verdad? ¿Tienen por ahí el apuntador? Y vamos a ver el papel, ¿verdad?, de Isaac. Vamos a ver el papel un poquito a lo mejor de Abraham, del criado, muy resumido. Y vamos a ver, como dijimos al principio, si es parecido lo de antes con lo de ahora y si ha mejorado o ha empeorado, ha traído pues cosas malas o negativas gracias a nuestra vida hoy en la modernidad. ¿Alguien sabe, antes de que pongamos ahí la primera imagen, cuando esto sucede, cuántos años tenía Isaac? ¿Sabían que tenía 40 años? Muchos piensan que porque el papá, ¿verdad?, le escogió a la mujer y que le encargó, pues ha de haber sido un muchacho, ¿verdad?, que no sé. Hermanos, 40 años. 40 años tenía Isaac, y en ningún momento vemos y en ningún momento sabemos que le esté diciendo a su papá, oye, pues yo te voy a pedir que no andes decidiendo sobre mi esposa, ¿verdad?, sobre lo que yo voy a elegir. Yo ya estoy grande, mira, soy un hombre hecho y derecho, y yo sé lo que... No vemos esto que esté pasando. Hoy en día, ustedes saben que muchachitos y muchachitas, hasta vergüenza da, ¿verdad?, de 12 años, hermano. 12 años hablando por ahí de novios y que de novias y que mira que aquel me gusta y que... Hermano, si un hombre de 40 años, por su proceder, se sentía inexperto y confiaba más en su padre y en el más viejo de la casa, que era su criado, ¿cuánto más deberíamos de considerar, o debería de considerar un niño, una niña de 12 años, de 15 años, incluso hasta de 20? Vemos que la edad, pues no lo es todo, ¿verdad? Vamos a poner la primera imagen. Miren, en los tiempos antiguos, los compromisos matrimoniales eran hechos generalmente, ¿qué? Fíjense. ¿Cuándo? En la antigüedad. ¿Y en la modernidad? Ahí encontramos el primer contraste, ¿verdad? La primera diferencia. En la antigüedad los matrimonios se hacían por los padres, pero hoy ya los padres, los mismos hijos, ¿verdad?, los hacen a un lado y dicen, no, yo voy a ver quién, como Sansón, ¿verdad? Yo voy a elegir la que me gusta, voy a elegir el que me guste, ¿verdad? Y dice, y esta era la costumbre también entre los que adoraban a Dios. No se exigía a nadie que se casara con una persona que no pudiera amar, pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Obviamente, el padre no iba a elegir para su hijo una persona con el que el hijo o la hija iba a ser infeliz. Como el padre amaba tanto a su hijo o a su hija, el padre sabía que le iba a escoger, ¿qué? Pues alguien que le iba a convenir verdaderamente. Dice, obrar de otro modo era como deshonrar a los padres. Fíjense, si Isaac hubiera dicho, oye, ¿sabes qué, papá? Pues yo no quiero que tú elijas por mí algo, dice que delante de Dios hubiera sido, ¿qué? Como deshonrar a los padres, dice, hasta cometer un delito. ¿Qué más? Abraham había notado los resultados. Fíjense, hermanos, vamos a ver también que Abraham conocía los resultados de uniones equivocadas. No solamente lo había visto, sino él había experimentado en su propia vida relaciones que no eran aprobadas por Dios.
Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no le temían. O sea, siempre ha habido eso, ¿verdad? Casamientos entre los que sirven a Dios y los que no. Tenía ante los ojos las consecuencias, fíjense, de su propio matrimonio con Agar y las de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. Fíjense, vamos a hablar de estos tres personajes, de Abraham, de Ismael y de Lot. Dicho sea de paso, ustedes saben que habla muy poquito de Ismael en la palabra de Dios. Se dice nada más que fue hijo de Abraham, que fue hijo de Agar, que al final cuando le nació a Abraham Isaac, pues corrió, ¿verdad? A Agar y corrió a Ismael, le pesó en su corazón. Dios consuela a Abraham y le dice, mira, no te pese, pues, mandar a Ismael por allá, ¿verdad? Porque yo voy a hacer también de él una nación grande, también lo voy a bendecir. Tú no te preocupes, hasta allí. Y sabemos que de parte de Ismael vienen descendencias, pues, paganas, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿saben ustedes qué pasó con Ismael? Ajá, pero en sí con Ismael, no con su descendencia. ¿Qué pasó con Ismael? ¿Cuál fue el destino de Ismael? ¿Será que por ser hijo de Agar, ¿verdad? De ahí salieron los amalecitas, por ahí dicen, ismaelitas, perdón, por ahí dicen, salieron los ismaelitas, pues era Agar por ahí pagana, y pues de ahí no venía la descendencia prometida, y pues a lo mejor hasta se perdió, ¿verdad? ¿O qué pasó con Ismael, hermano? ¿Alguien sabe? Miren, a mí se me hizo muy interesante, por eso le estoy haciendo esta pregunta. Dice, la falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la simiente justa con la impía. Fíjense, la influencia del padre sobre su hijo, o sea, la influencia de Abraham sobre Ismael, era contrarrestada por la de los idólatras parientes de su madre. O sea, por los parientes de Agar. Hermano, ten cuidado, porque mira, si bien te va, tal vez tú te casaste con una esposa creyente como tú, y qué bueno, ¿verdad? Un panorama pues un poquito más malo, pues a lo mejor que tú te hayas, lamentablemente a lo mejor no conocías, ¿verdad? Lo que conozco hoy, pero en tu tiempo te casaste a lo mejor con una incrédula, con un incrédulo, y pues ahí hay problemas, ¿no? Pero tú puedes pensar, no, yo me casé con una creyente o con un creyente, mira, yo ya estoy bien. Cuidado con los parientes, cuidado con los parientes cercanos, porque la influencia buena que tú puedas tener sobre tus hijos, viene el pariente y ¿qué? Y te lo echa a perder. Miren, es lo que dice aquí. Dice, por la de los idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Ismael aprendió, ¿verdad? De sus parientes, pues que él se puede casar también con quien quisiera, no hay ningún problema. Los celos de Agar y de las esposas que ella había elegido para Ismael rodeaban a su familia de una barrera que Abraham trató, ¿qué? En vano de romper. Fíjense, hermano, ni el mismo Abraham, un hombre tan consagrado, el hombre de fe, el hombre amigo de Dios, el hombre profeta, ni siquiera él en vano dice que quiso romper esos lazos. Por eso vean ustedes lo peligroso que es, de los parentescos. ¿Qué más? Dice, las anteriores enseñanzas de Abraham no habían quedado sin afecto sobre Ismael, gracias a Dios. Instruye al niño y aun cuando fuere viejo. Fíjense. Pero la influencia de sus esposas determinó la introducción de la idolatría en su familia. Separado de su padre, o sea, de Abraham, e irritado por las riñas y discordias de su familia destituida del amor y del temor de Dios, Ismael fue incitado a escoger la vida de salvaje. ¿Se acuerdan que Dios dijo, había profetizado que iba a ser un hombre fiero y que iba a ser contra todos y todos iban a ser contra él? Ahí da la razón, miren. Merodeó como jefe del desierto y fue su mano contra todos y las manos de todos contra él. Pero escuchen, hermanos, yo no sabía esto.
Qué buena noticia. En sus últimos días se arrepintió. Qué bonito, ¿no? Ismael, aquel hijo, ¿verdad? De que a veces nosotros traemos la idea de que no, pues el hijo de la criada, ¿verdad? Es más, hasta el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que él hace una alegoría? Y dicen, es que esto es el hijo de la promesa, el hijo de la criada. Y como que inconscientemente nosotros, bueno, entonces, no, hermanos, miren, en sus últimos días Ismael se arrepintió de sus malos caminos y volvió al Dios de su padre. ¿Sabíamos esto? Para mí también yo me sorprendí, la verdad. Pero quedó el sello del carácter que había legado a su posteridad. O sea, él se arrepintió, pero lamentablemente su descendencia, ¿verdad? A causa de sus parientes y de todas estas ideas paganas que tenían, pues se contaminó. Dice, fue la nación poderosa que descendió de él, fue un pueblo turbulento y pagano que de continuo afligió a los descendientes de Isaac. Pero pues Ismael se arrepintió, ¿verdad? ¿Qué más? Fíjense, ahí va, ya vimos un poquito de Abraham con Agar, ¿verdad? Lo que pasó. Vimos lo de Isaac con sus esposas, que por un tiempo, ¿verdad? Durante su juventud, durante sus años que era joven, dice que lo apartaron, pero que al final, bueno, se arrepintió. Ahora vamos a ver a Lot. Miren, la esposa de Lot era una mujer que, si ustedes se dan cuenta, hay algo que comparten estos ejemplos que nosotros estamos viendo. ¿Qué será? La unión. Ajá. Pero lo que les estoy diciendo es lo que acabamos de ver en la historia de Isaac. Lo que hizo la diferencia es que Isaac obedeció la voz de Dios y todos estos hombres creyeron que haciendo su voluntad iba a ser mejor y resultó peor. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa que ejerció su influencia para separar a su marido de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dijo, mira, pues ya no cabemos en la tierra, mira, tú vete por un lado? ¿Quién creen que fue la que eligió a dónde irse? La Biblia dice que fue Lot. Pero estamos aprendiendo, estamos descubriendo que la mujer le dijo, no seas tonto. Mira nomás allá donde está Abraham, todo desierto y todo feo. Mira, hasta en el calor del día ahí está Abraham. Pero mira aquella tierra. ¿Habrá mujeres así? Si no hubiera sido por ella, fíjense, mujeres, tengan cuidado con los consejos que le dan a su esposo. Ojalá los consejos, claro, ojalá que los consejos que le dan sean de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que ustedes sienten, no de acuerdo a lo que ustedes quieren. Porque hay hombres que son o somos muy dados a hacer lo que la mujer diga. Hoy en día, ¿cómo se ve, verdad? O no se ve casi eso. Conocemos casos de hombres que saben la verdad bíblica y dicen así, yo sé que la Biblia dice esto, pero para no tener problemas con mi esposa, pues yo voy a hacer. ¿Me están entendiendo? Y igual, como dice nuestra hermana, bueno, en el caso de los hombres también, tengamos cuidado. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma. Fíjense. Privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca, la influencia de su esposa y las amistades que tuvo en esa ciudad impía le habrían inducido a apostatar de Dios, de no haber sido por la instrucción fiel que antes había recibido de Abraham. O sea, la instrucción que había tenido Lot de Abraham antes, eso fue lo que le salvó. Pero por poquitito, por la influencia de su esposa, también casi se pierde Lot. El casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones. Si ustedes se dan cuenta, el mal no terminó ahí. Esa decisión, aunque al final Lot se salvó, pero ustedes recuerdan lo que pasó después.
¿Cómo se salvó? Y las consecuencias que tuvo, dice, durante muchísimos años. ¿Saben que de Lot salieron dos de las naciones más poderosas y más impías que tuvieron guerra también con el pueblo de Israel? Y hasta hoy. Por eso dice aquí que esa decisión, que por hacerle caso a la mujer, todavía muchos años después estuvieron, ahora sí como se dice en estos días, ¿verdad?, pagando por los platos rotos de esas decisiones que tuvieron en las generaciones. ¿Quieres decir algo? No, no, no. El hombre, para hacerse a un lado de su responsabilidad, yo no estoy diciendo que sea no, no, no. Hoy en día, a veces el hombre pide consejo. En lugar de pedir consejo a Dios, en lugar de tomar su responsabilidad, es más fácil decir, oye, ¿cómo ves esto? Mira, Dios me dice que a dónde nos vamos. Claro, podría ser. Tenemos que ser cuidadosos. Pudiera ser, ok, gracias. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Ahí no es de que a lo mejor, es un hecho. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Ahora, este principio no está hablando solamente de matrimonios. Y no está hablando solamente, nadie que teme a Dios puede unirse sin peligro a quien no le teme, no está hablando de matrimonio. Puedes unirte con tu hermano, puedes unirte con tu hermana, con tu papá, con tu vecino, puedes unirte en los negocios, pero sin correr peligro, ¿verdad? Ahí está. Andarán dos juntos si no estuvieron de concierto. La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos. Pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. ¿Verdad o mentira? Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. Ahorita más adelantito vamos a ver las razones por las que esto sucede. Si alguien está pasando esta pues mala experiencia, ¿verdad? Ahorita más adelantito vamos a ver por qué estamos en esa experiencia. Dice, por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Cuidado, cuidado, porque tú puedes, dice ahí, o uno puede ser muy puro, uno puede ser muy recto, pero hermanos, es una realidad, lamentablemente, que mientras estemos influenciados, estemos conviviendo con personas incrédulas, ¿qué va a pasar? De alguna manera u otra, siempre, y tú, o no sé si tú que me estás viendo, ¿verdad? Si tú estás en una situación que tú estás conviviendo con un incrédulo, con una incrédula, tú ponte a pensar, si la mayoría de veces este compañero o compañera te acerca a Dios o te aleja a Dios, de Dios, perdón. Tú ponte a pensar. Tú dices, tú puedes decir, bueno, pues es que, pues si él no quiere, ¿verdad? O ella no quiere, pues yo leo, yo oro, yo esto, yo lo otro. Muy rectos tu pensamiento, muy puros tus pensamientos, tus proyectos, pero siempre la otra parte va a estar tratando de apartarte de Dios. ¿Cómo? Pues hoy no vayas. Hoy no vayas, ¿verdad? A la iglesia. O ejemplos. No leas, mira, en la noche ya lees. Cosas como estas. Sí, mira, vente, vamos para acá. Mira, me invitaron a la comida del trabajo. ¿Verdad? Ay, no tiene nada de malo, pues tú no vas a tomar, tú no vas a fumar. Y a veces, ¿verdad? Para que la fiesta vaya en paz, ¿qué? Se hacen esas concesiones, hermanos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, ¿verdad? Es lamentable vivir en una situación así, pero con la ayuda de Dios tenemos que hacer esfuerzos redoblados. Porque todo el tiempo que estemos conviviendo,
La otra parte tenderá a apartarte o apartarme de Dios. ¿Qué más? Miren, Isaac fue sumamente honrado por Dios al ser hecho heredero de las promesas por las cuales sería bendecida la tierra. Sin embargo, ahí está, miren, a la edad de 40 años, hermanos, de verdad esto me sorprende bastante. Un hombre de 40 años ya, no estamos hablando de un hombre de 20, de 25, que ya es grande, ¿verdad? Ni siquiera de 30, 40 años. Yo todavía no llego a los 40, me falta mucho. Y aún así, miren, 40 años. Se sometió al juicio de su padre. Es que no tengo un padre como Abraham, pues si no, a lo mejor. Se sometió al juicio de su padre cuando envió un servidor experto y piadoso a buscarle esposa. Ya que dimos en cuenta que estamos hablando del mismo tema. Y el resultado de este casamiento que nos es presentado en las Escrituras es un tierno y hermoso cuadro de la felicidad doméstica. Pudiéramos sacar también, ¿verdad?, muchas cosas sobre la edad. ¿Cuál será una edad recomendada para casarse, hermanos? Hoy los jóvenes ya en la modernidad, los 25, ya las muchachas tienen que se les está pasando el tren. Dicen, ¿verdad? De 30 ni se diga. Y como tenemos estos pensamientos, lamentablemente, pues a los 12, hermanos, hasta vergüenza es esto, fracasó con uno. A los 15 fracasó con otro. A los 20 fracasó con otro. A los 25 con otro. A los 30 y a los 40 pues ya. Cuando a los 40 tuvo que haber empezado. Bien preparada, ¿verdad? Tal vez que Dios le mandara un buen esposo o una buena esposa, con experiencia, con recursos para poder vivir bien, tanto la esposa, el esposo, los hijos. No, preferimos tomar nuestros propios pensamientos, lo que a nosotros nos parece bien, y pues los resultados hablan. En el caso de Isaac, dice que fue un hermoso cuadro de la felicidad doméstica. Y en los casos modernos, ¿se acuerdan qué decía antes? Infelicidad, los temas pasados, ¿se acuerdan? Infelicidad, desdicha, lágrimas, enojos, impaciencia, ahora lamentablemente hasta golpes y tantas experiencias feas, hijos sin papá, hijos sin mamá, por no someternos a lo que Dios nos dice. ¿Qué más? Dice, miren, qué contraste entre la conducta de Isaac y la de la juventud de nuestro tiempo. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Qué contraste. Aún entre los que se dicen, lamentablemente, ojalá fuera que digamos, bueno, hermanos, estos casos se dan pues allá, ¿verdad? Donde la gente no conoce, mira, porque gracias a Dios, bueno, acá, mira, lamentablemente no. Lamentablemente no. Nuestro hermano Pedro por ahí nos contó una historia, ¿verdad? De personas que, de una muchacha que no era cristiana, ¿verdad? Y por ahí, no mal recuerdo, si me equivoco, me corriges, era un novio, ¿verdad? Que tenía 2 novias, ¿se acuerdan? De la historia que nos platicó. Y y la que no era cristiana tenía principios. ¿Se acuerdan? Y la que era cristiana, esa... No es que la que no es cristiana, me dijo que hasta que llegáramos al casamiento, pues ella se iba a entregar a mí. Pero la que era cristiana, la que era adventista, desde que me le hice mi novia, yo puedo estar con ella las veces que yo quisiera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es lo que dice aquí, aún entre los que se dicen cristianos, los jóvenes creen con demasiada frecuencia que la entrega de sus afectos es un asunto en el cual tienen que consultarse únicamente a sí mismos. ¿Se acuerdan que al principio? En el caso en la historia que vimos, a Isaac no lo consultaron para nada. Pero en la modernidad dice, no, es que yo soy el que tengo que decidir, yo soy el que debo de ver.
Un asunto en el cual no deben intervenir ni Dios ni los padres. ¿Qué pensamiento, hermanos? Los jóvenes de hoy dice que así piensan. Esto es mi asunto y aquí no deben ni decidir Dios ni mis padres. Yo veré con quién. Muchos antes de llegar a la edad madura se creen competentes para hacer su propia elección sin la ayuda de sus padres. Parece ser que la edad madura, ¿a los cuántos años es? Pues por lo que dice ahí, ¿verdad? Por lo que dice ahí. Suelen bastarle unos años de matrimonio para convencerlos de su error. ¿Verdad o mentira? Nos ha tocado casos, ¿verdad? Que, ¿cómo ven, hermanos, que mi hija pues ya tiene 20 años y que ya se quiere juntar o casar? Hermano, mire, consejos, ¿verdad? Y esto y lo otro. No, y dice la muchacha, no, yo estoy seguro que él me quiere y que mire, yo también estoy bien segura, aquí siento y que esto y que el otro y que... ¿Cuánto tiempito pasa? Y ya hasta, a veces semanas, a veces días, y ya está la muchacha otra vez ya en la casa del papá, porque pues ya, es lo que dice aquí. Suelen bastarle unos años de matrimonio para convencerlos de su error, pero muchas veces es demasiado tarde para evitar las consecuencias perniciosas. La falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada agrava el mal hasta que el matrimonio llega a ser ¿qué? Un amargo yugo. Lo que se decía que era amor, lo que se decía que aquello, ¿verdad? Que no, que hasta mariposas en la paz sienten y al último se dan cuenta que un amargo yugo. Así han arruinado muchos su felicidad en esta vida y su esperanza de una vida venidera. ¿Qué más? Creo que es la última, María. ¿Verdad? Es la última, hermano. Ya estamos terminando. Fíjense. Y esto, pues, este estudio, hermanos, pues ya no es para los que ya estamos grandes, ¿verdad? Que ya estamos casados, porque hay remedios si es que estamos en una situación como esta, ¿verdad? Pero lo que yo quiero tratarles de decirle para los jóvenes, para los niños, para los niños, sí, hermana, claro que sí. Miren, allá tenemos un joven. Dante, ¿cuántos años tienes? Miren, 15 años, es una edad bonita que está llegando este mensaje, ¿verdad? Para Obed, para Marion, por lo menos aquí de casada, yo creo. Así que ustedes pueden, hermanos, tener una vida feliz, bonita, ¿verdad? Y evitarse lo que nosotros estamos viendo aquí. Miren, el amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es severamente probado. Lo que se dice hoy, lo que se conoce en la modernidad, hermanos, no es amor. Dice que simplemente es un impulso. Así que no se vayan a confundir. Es un impulso y que ese impulso se acaba o se dan cuenta que fue un impulso cuando ese amor es probado, ¿verdad? Mediante la fidelidad al deber en la casa paterna. Fíjense, ahí jóvenes les está dando la clave para poder ser felices en el matrimonio. Mediante la fidelidad al deber en la casa paterna. Primer punto, tienes que ser fiel en tu casa, con tus papás donde vives. Los jóvenes deben prepararse para formar su propio hogar. ¿Dónde se deben de preparar? Practiquen allí la abnegación propia. ¿Qué más? La amabilidad, la cortesía y la compasión del cristianismo. El amor se observará vivo, el amor se conservará vivo en el corazón. Y los que salgan de tal hogar para ponerse al frente de su propia familia, sabrán aumentar la felicidad de la persona a quien hayan escogido, por compañero o compañera de su vida. Entonces, el matrimonio, en vez de ser el fin del amor, será su verdadero
principio. ¿Cómo ven esto, hermanos? Lo he dicho mil y una veces, si esta mujer no hubiera sido inspirada por el Espíritu de Dios, hermanos, no hubiera podido escribir esto. Lamentablemente hoy en la modernidad, donde debe de empezar el amor, es donde empiezan las peleas, es donde empiezan los gritos, es donde empiezan tantas cosas. Y dice que cuando se hacen las cosas bien, y cuando tú formas tu propia familia, dice que entonces ahí va a empezar el verdadero amor. Hay otros párrafos aquí mismo, creo, en este capítulo donde dice que tú vas a recordar la casa de tus padres, ¿verdad? Bien bonita, bien feliz, porque te creaste amabilidad, con cortesía, con esto, con lo otro. Lo vas a recordar bonito. Pero cuando tú formes tu propia familia, dice que entonces ahora tú tienes la oportunidad de convertir ese hogar en algo parecido o en algo mucho mejor. La clave está, hermanos, como ustedes o como nosotros acabamos de ver, la clave está en ponernos en las manos de Dios. En depender de Dios completamente. Si Dios tiene un hombre para ti, espéralo a que te lo mande, no lo andes buscando. Marion, Obed, una mujer, ¿verdad? Dante. Si Dios tiene un hombre para ti, si Dios tiene una mujer para ti, conságrate a Dios. Depende de Dios y Dios te la va a mandar. No vaya a ser que te pase lo que Abraham, por querer ayudarle a Dios, ¿verdad? Por falta de fe de Abraham, pues por ahí ustedes saben lo que pasó. Y entonces en vez de llegar a ser felices, pues lamentablemente pueda pasar lo que tantas veces vemos a nuestro alrededor. Se llama Mensajes para Jóvenes, se llama Cartas para Jóvenes Enamorados, de la misma autora. Todos los jóvenes, hombres, mujeres, no necesariamente tienen que ser. Claro. Tiene que hacerlo, ¿no? Ahora también es bueno mencionar que cuando alguien quiere casarse y normalmente ora 2 veces, el diablo ha descompuesto mucho a nuestro alrededor. Hoy en día, si bien es cierto que los jóvenes no toman en cuenta, también es cierto que más de una vez, si los jóvenes tomaran en cuenta a los papás casaran a los muchachos con alguien que los papás, no. La palabra de Dios que la esposa viene de Jehová. Así es que bueno, ya bien dijiste, dependamos de Dios, dependen la gente, dependan los jóvenes de Dios, y entonces todos los planes que Dios tiene para ellos van a ser los mejores. Ok, ahí están, si se escuchó, mensajes para los jóvenes, cartas para jóvenes enamorados. Harían muy bien, miren, jóvenes, a veces pensamos que todo lo que tiene que ver con Milito es religioso, ¿verdad? Y no es así. Si tú no quieres verlo así, bueno, velo por el lado que te va a convenir, ¿verdad? Te van a abrir los ojos, vas a tener más sabiduría, vas a ver las cosas mejor que como las ves ahorita, y al fin y al cabo el bien es para ti. El tema, hermanos, es muy extenso. Miren, lo que dijo nuestro hermano Pedro sobre los padres, eso es verdad. Hay padres que dicen, ya ves, ¿por qué no te dejaste guiar por mí? Bueno, porque a veces lamentablemente también hay padres que no saben guiar, ¿verdad? Conocimos el caso, ¿verdad? También de un padre, ¿verdad? Que por ahí tenía una jovencita, y la jovencita por ahí, no sé, influenciada por las amigas o por la moda o por este mundo, pues empezó a querer a tener novio, ¿verdad? Cuando el padre lo supo y que ya había por ahí un prospecto, ¿verdad? ¿Cuál debería haber sido la pregunta principal que el padre hubiera tenido que hacer a la muchachita? ¿Es temeroso de Dios este joven? ¿Es de nuestra misma fe? Creo que esa debería ser, ¿no? ¿Cuál creen que fue la primera? ¿Tiene dinero? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso digo, podemos hablar de esto ahora sobre los padres, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo no nos da, no es nuestro estudio, así que tanto padres como hijos, hermanos, no tenemos otro camino, no tenemos otra salida
más que consagrarnos a Dios, confiar en Dios, informarnos de todo lo que Dios nos ha dejado escritos y con la ayuda de Dios poner en práctica esto, para que el hogar, bueno, pues entonces sea un lugar feliz, un lugar lleno de amor y pues juntos, ¿verdad? Aprobado por Dios y juntos, pues vivir, ¿verdad? En este mundo tan feo que estamos viviendo, pero que siquiera nuestro hogar, pues sea un lugar feliz y pues qué dicha y qué felicidad vivir feliz aquí y vivir feliz allá. Ojalá sea una realidad para todas las familias. Dios nos bendiga en esta tarde.